Hola, ¿cómo están? Yo soy Alberto Ratia, cofundador y director general de FinTech You, y voy a tener el gusto de conversar con Rodrigo Tumayán. Él es CEO de Prometeo. Mi estimado Rodrigo, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti por la invitación. Y si estás de acuerdo, me gustaría comenzar hablando un poquito de historia. ¿Cómo es que surge Prometeo? Y a lo mejor que nos compartas cuál ha sido tu carrera profesional hasta llegar a la posición que tienes el día de hoy. Bien, previo a independizarme trabajaba en el área de redes y seguridad informática. Ese es mi background particular. Me especialicé en temas de ciberseguridad. Y venía a trabajar en una empresa estadounidense llamada AT&T, es una empresa de telecomunicaciones, en la que básicamente proveíamos servicios a la industria financiera principalmente. Y bueno, ese era un poco el contexto particular mío previo a emprender: conocimientos en ciberseguridad, redes y sector financiero. Trabajaba con varios actores varios actores de la infraestructura financiera de Uruguay. Cuando a los 27 años, ganaba buen dinero, me iba bien, me gustaba el trabajo, tenía buenos compañeros, pero no tenía como mucha posibilidad de crecimiento a nivel profesional. Y ahí como que llegó en esas epifanías que te llegan a veces en la vida y decís, bueno, a los 27 años no me puedo sentir tan cómodo. Tenía la particularidad en ese momento de que me podía tomar hasta 2 meses de vacaciones. En un momento aproveché, hice un viaje a Asia. Entonces como que me sentía muy cómodo en la situación en general que me encontraba y fue eso, como si a los 27 años estoy así de cómodo, hay algo que no estoy haciendo bien. Necesito dar un siguiente salto. Y mis opciones en ese momento eran o mudarme a otro país donde hubiera como mayores oportunidades vinculadas al sector de ciberseguridad. Ya estaba trabajando en una empresa bastante top de Uruguay en temas de ciberseguridad y redes, y como que no tenía como mucha más opción dentro del país. Entonces, o por lo menos no la visualizaba, y la opción era o me voy a otro país o busco la manera de hacer algo que me sirva. Y siempre, a mí en lo personal, siempre me movió mucho a hacer cosas de Uruguay. Yo soy uruguayo, entonces siempre creí que los compañeros que tenía eran muy talentosos. Creo que había muy buenos profesionales acá, y siempre me gustó la calidad de vida en general es bastante buena. Entonces siempre me gustó la idea de vivir acá, desarrollarme acá. Entonces, bueno, entre la opción de irme y desarrollar mi carrera o quedarme acá y ver qué hacía, decidí quedarme acá y ver qué hacía. Y en eso mi experiencia venía del área como te decía, de ciberseguridad y sector financiero, y entendía de que como de una de las segundas epifanías que tuve, es que el sector financiero movía el suficiente dinero. Entonces como que sabía que el negocio que vaya a desarrollar tenía que ser dentro del sector financiero, porque sabía que se movía bastante dinero. Siempre decía que cuando yo era chico se veían los llamados estatales para los bancos estatales, donde los porteros, los que atendían la puerta, ganaban sueldos súper altos, mucho más altos que la media de la población. Entonces decía, bueno, si hasta el portero gana mucho dinero en una institución financiera, otros puestos han de ganar aún más dinero. Entonces como ahí fueron un poco las dos lógicas que me movieron inicialmente. La idea era de quedarme acá y desarrollar algo en Uruguay. Y la tercera epifanía, digamos, como las que hicieron que se empiecen a cruzar las cosas, fue en un momento yo estaba mirando el noticiero, y había habido una huelga de transporte, porque las personas que transportaban mercancías, principalmente para el sector retail, tenían el problema de que cargaban mucho efectivo y por ende estaban todo el tiempo recibiendo asaltos. Y eso hacía de que,
mostraban las imágenes de los camiones baleados, gente realmente le estaba haciendo difícil seguir su trabajo diario. Entonces, como que viendo esa noticia y todo lo anterior, como que de alguna manera dije, bueno, se tendría que poder brindar una solución a estas personas. Y, y encajaba con todo lo anterior. Estaba vinculado a seguridad, estaba vinculado al sector financiero, porque era el manejo del dinero, y sobre todo era algo para ayudar y resolver un problema específico que se estaba viviendo en Uruguay. Y así fue como arrancamos. Estamos haciendo una billetera electrónica. Con los mismos principios, la base siempre fue Prometeo, pero en ese momento no se llamaba Prometeo, simplemente era una base de tecnología que nosotros utilizábamos para desarrollar otros productos, así que fue que arrancamos a hacer nuestra primera billetera electrónica, que se componía de dos capas. Una era la billetera en sí, que le permitía transferir dinero a personas para el pago de servicios, y la segunda capa era nuestra capa de conexión con bancos, y ese era como el concepto original. Éramos muy tecnológicos, poco comerciales, entonces hicimos el producto y luego fuimos a ver quién lo necesitaba, y ahí nos dimos nuestro primer golpe en el mercado. Básicamente nos dimos cuenta de que muchas de las personas que repartían mercadería aún así preferían salir y arriesgar sus vidas a utilizar un servicio de dinero digital, porque de esa manera, al utilizar dinero digital, estaba todo registrado y todo regulado, y estaba todo bancarizado, y al utilizar efectivo no quedaba todo tan traceable, y por ende podían evadir impuestos. Y a mí era una lógica que yo no entendía: ¿cómo preferís arriesgar tu vida a evadir impuestos? Pero sin embargo era una realidad bastante común que estaba pasando. Entonces ahí nos dimos cuenta de que en sí el producto, la tecnología estaba buena, tenía una buena intención, pero no había un product market fit. La gente realmente no quería ese servicio. Entonces cambiamos nuestro producto a un gerente de finanzas personales. Un poco vimos que la ola de inclusión financiera que se estaba sucediendo en Uruguay hacía que que mucha gente estaba perdiendo el control de su dinero, cada vez utilizaba más instrumentos electrónicos, más tarjetas de débito, más tarjetas de crédito, pero sin embargo, nada, existía el problema de que la gente al utilizar esos instrumentos perdía el control. Entonces desarrollamos un software que permitía a las personas centralizar esa información y controlarlo mucho mejor. A ese producto le fue bien, pero le costó escalar a nivel de producto, es decir, a nivel de monetario. Crecía en usuarios, la gente le gustaba, lo utilizaba, lo adoptaron diferentes áreas del gobierno. Incluso la Intendencia de Montevideo utilizó para su programa de pequeños y microemprendedores, para ayudarlos a tener control de las pequeñas empresas sobre el dinero. Entonces, como que iba bien, pero no generaba el suficiente dinero para hacer crecer la empresa. Entonces ahí tuvimos como otro golpe de brillantez, y dijimos, bueno, en todo este proceso lo que hemos hecho es creado dos capas: una capa que se conectaba al banco y una capa que eran las aplicaciones que utilizaban. Y en definitiva lo que veíamos es que los productos que se creaban ahí arriba, costaba como de alguna manera monetizarlos, pero sin embargo en las reuniones que íbamos con clientes siempre notábamos como que había un gran interés de cómo hacíamos nosotros para conectarnos al banco. Y eso lo encontraban como un valor muy grande. Entonces lo que dijimos es: si este es nuestro diferencial y a la gente no le interesan los productos que estamos creando, pero sí le interesa nuestro diferencial, que es poder conectarnos al banco, ¿por qué no empezamos a comercializar esto? Y ahí empezamos a comercializar esta plataforma que le pusimos Prometeo, porque de alguna manera Prometeo era el titán que tomó el fuego de los dioses y se lo dio a los humanos. Nosotros, y entendemos que el fuego es como una pieza de tecnología, entonces nosotros de alguna manera le estábamos tomando la información del banco y se la estábamos dando a las personas para que ellos pudieran desarrollar tecnología. Entonces, por ahí la analogía, y ahí como surgió Prometeo. Pues lo platicaste muy bien y muy puntual, mi estimado Rodrigo, pero todos sabemos que haber pasado por todos esos eventos requiere de mucho trabajo y muchas complicaciones. Pensando ya en el Prometeo de hoy, ¿cuáles crees que sean las principales barreras o las principales dificultades para crecer? Ya no sé si es un tema de conocimiento del usuario final, es un tema de conocimiento de los clientes, es un tema regulatorio, legal. ¿Qué opinas ahí? El escenario ha cambiado mucho desde que arrancamos. Hablar de Open Banking ya no es algo ajeno a la mayoría de las personas en el segmento FinTech.
los beneficios creo que son cada vez un poco más claros para las personas, eh, por lo que el crecimiento está más dado en cómo encontrar al cliente que realmente necesita Open Banking, pero no sabe que lo necesita, porque todavía no logra conectar su problemática diaria con una solución de Open Banking y entender de que hay un nexo ahí que les podría solucionar. Entonces, hay mucho del ejercicio de acercarse al cliente y decir, tengo una solución para vos, pero tal vez ya no mencionarle Open Banking, porque Open Banking lo sitúa mentalmente en otro lugar, que no es lo que entienden. Sin embargo, es tecnología Open Banking, es 100% Open Banking, pero enfocarlo de esa manera hace que mentalmente lo lleve hacia otro lugar, entonces instantáneamente no conectan con eso. Entonces parte del ejercicio que hemos hecho toda la vida es como iterar en las aproximaciones a los clientes para encontrar los casos de uso con las palabras adecuadas que hacen que esa persona entienda y digo, sí, este es un problema que tengo y necesito una solución para esto. Y yo creo que ese ha sido uno de los problemas, sobre todo al principio, eventualmente encontrás el nombre del caso de uso, se lo explicás, lo entienden y lo utilizan y lo incorporan. Eh, Creo que el otro es, nosotros vamos a un segmento muy corporativo y eso hace de que de instituciones financieras grandes, nosotros estamos orientados, nuestros segmentos principales son bancarios, y los tiempos asociados entre que comenzás a venderlo y se concreta la venta son bastante largos, y eso es un tema difícil de resolver rápidamente. Entonces eso es una de no son clientes que son rápidamente, se consiguen rápido y por ende se puedes hacer crecer. Y ese es también otro de los temas que si bien lo positivo de eso es que como los ciclos de venta son largos, una vez que se concretan, los ingresos y el uso del API es muy intensivo, entonces de alguna manera creces, pero ese tiempo aún así es costoso. Ese es uno de los temas. Encontrar fintechs que realmente que ya saben que necesitan nuestros servicios, encontrar fintechs con la capacidad tecnológica para poder, y con la comprensión tecnológica de entender que esto es una necesidad y que tengan como el suficiente fondeo como para poder utilizar tecnologías como las nuestras, son algunos de los, que en definitiva es conseguir más clientes, que no diría que es un problema, sino que es algo del cotidiano de básicamente todas las empresas. Y sobre esos problemas, cada empresa tiene sus particularidades de cómo aproximarse a ellos, y creo que lo estamos haciendo, lo estamos desarrollando, y nada, es parte de lo que va a seguir de aquí en adelante. Tienes toda la razón, Rodrigo. Ahora, si entiendo bien, ustedes están enfocados a otras empresas, como que sus clientes directos son otras empresas, el sector financiero, si entiendo bien. Y tal vez ustedes no tratan con el consumidor final, con el usuario final de estos modelos de negocio, de estas nuevas tecnologías. Platícanos si se puede un ejemplo práctico de un usuario final, un cliente de ustedes, en qué se beneficia en el día a día. Inclusive si nos lo pudieras contar como una historia, te lo agradeceríamos. Creo que el beneficio mayor está en la reducción de fricciones. En definitiva, cotidianamente tenemos vamos por definiciones primero. ¿Qué llamo fricción? Fricción sería cualquier actividad que yo desarrollo por la cual, entre que yo quiero algo y tengo que obtener algo, tengo que realizar una serie de pasos para llegar de A a B, tengo que realizar una serie de pasos para llegar a B. Y no es directo, no es de A a B para obtener el resultado que quiero. Esa sería como la fricción. Todos los pasos intermedios que tengo que realizar para llegar al punto de destino. Creo que lo tiene la tecnología de Open Banking, es que de alguna manera, al interconectar diferentes instituciones financieras, interconectar información y poder ayudar a tanto empresas a acceder a información de sus clientes, que en definitiva ya la acceden de alguna manera, pero acceden a través de papel, que la acceden a través de otros organismos y otras instituciones. Entonces hace de que el proceso actual tenga un montón de intermediarios para obtener un resultado. El ejemplo más clásico y más sencillo de todos es una empresa va a solicitar una persona va a solicitar un préstamo, a la cual para solicitar ese préstamo se tiene que hacer un perfil de riesgo. Sobre ese perfil de riesgo se necesita conocer ciertos aspectos de esa persona. Esos aspectos de esa persona pueden ser cuántos ingresos tiene, dónde vive,
qué facturas tienes, tiene de luz, de agua, de teléfono, y con toda esa información en general las empresas de préstamos desarrollan algoritmos que hacen que den un resultado y ese resultado se identifica si esa persona es apta para recibir un préstamo o no. Todo ese proceso que en general a la persona le implica juntar las facturas, buscar un lugar que verifique ese lugar de donde está viviendo, como dicen en México, la domiciliación, comprobar que la persona realmente es la persona que está del otro lado, todos esos procesos implican fricciones, ¿no? Porque en definitiva para obtener el préstamo, que es lo que vos querés, tenés que realizar una serie de pasos. Esa serie de pasos con Open Banking se reducen a solicitar el préstamo, concedo la información que necesito, que está casi toda en mi cuenta bancaria, a la empresa le habilito el acceso, la empresa procesa el score y sobre ese procesamiento de score da un resultado rápido sobre si la persona está apta para recibir un préstamo o no. Ese es como un ejemplo súper clásico, muy orientado a usuario final, ¿no? Como vos preguntaste. Después más orientado a empresas, ¿cómo se dice? Empresas más grandes, que son más los segmentos nuestros. Empresas multinacionales que tienen bancos distribuidos y cuentas distribuidas a lo largo de diferentes lugares, donde cuando ellos necesitan saber cuál es la liquidez que tienen a lo largo de sus bancos, tienen que conectarse a cada uno de ellos, descargar los Exceles para subirlos a un RP, para que ese RP les pueda decir, haga la suma, pueda procesar efectivamente bien los documentos, si están bien formateados, si no llegan a estar, tienen que formatearlos de nuevo, pero cuando queda todo bien formateado, ahí pueden descargar esa información y pueden saber cuánto es la liquidez que está teniendo esa empresa en ese momento. Todo ese proceso es costoso, lleva tiempo, está sujeto a errores, implica que las personas, incluso en un caso de fraude, alguien podría hacer modificaciones sobre esos documentos y pasar información a una ARP que no es verdadera. Con Open Banking es simplemente habilitar el acceso a todas esas cuentas una sola vez y con eso ya instantáneamente accedemos a la información en tiempo real. Ese sería uno de los casos de uso de manejo de tesorería que tenemos en Prometeo y también es maneras sencillas de resolver problemas complejos. Wow, suena fabuloso, mi estimado Rodrigo. Qué bueno que nos estés haciendo la vida mucho más fácil a muchos usuarios y a muchas No sé empresas. si la vida, pero el trabajo al menos sí. Sí, sí, bueno, el trabajo yo diría que como resultado la vida, tienes toda la razón. Eh, y creo que la pregunta obligada durante este distanciamiento social, atravesando esta pandemia, se menciona que el ecosistema fintech o las empresas que estamos integrando este ecosistema, hemos tenido un aumento en operaciones, un aumento en número de clientes. En su caso particular, ¿cómo han visto estos últimos 2 años ya? Y desde la óptica exclusivamente empresarial, económica, y dejando de lado todas las afectaciones que tuvo la pandemia desde el punto de vista humano, y enfocándonos solo en el punto de vista empresarial, creo que quedó extremadamente en evidencia para cualquier empresa que en algún momento tuvo dudas sobre si digitalizar más o digitalizarse al menos una parte de su empresa. Si tenía esa duda, creo que la pandemia eliminó cualquier duda en ese sentido. Quedó súper claro de que hay un montón de procesos que actualmente estamos acostumbrados a hacerlos con humanos, que se pueden 100% automatizar y que en realidad no existe al día de hoy una necesidad real de tener una persona descargando estados de cuenta de un banco, porque eso en definitiva es un proceso 100% operativo que no agrega valor y que la persona de por sí agrega mucho más valor en un montón de otras actividades que podría estar desarrollando, pero a pesar de eso, tiene que dedicar tiempo a actividades de 100% operativas de bajo valor. Entonces, en definitiva, la pandemia aceleró mucho eso cuando nos dimos cuenta de que tal vez esa persona ya no podía estar en la oficina descargando eso, entonces tal vez eso se podría resolver con un software. Creo que naturalmente la pandemia hizo súper evidente eso. Entonces, para empresas como las nuestras ayudó mucho a tener la conversación de, bueno, esto te resuelve este problema que antes lo resolvías, sí, está bien, lo resolvías con 50 personas, con 20 personas. Ahora lo podés resolver de manera automática y ese departamento de tesorería tienen trabajos mucho más complejos para realizar que estar descargando
descargando Excel. Y, y creo que por ese lado fue como positivo para empresas como las nuestras. Y nada, creo que ha ayudado mucho a desarrollar mucho más este segmento del fintech. Tienes toda la razón, Rodrigo. ¿Qué cobertura geográfica tienen actualmente? Y me imagino que muchos países todavía no tienen una regulación en Latinoamérica, sobre todo, que hable o que ponga con mucha claridad qué se puede hacer en temas de Open Banking. Sí, la regulación, cuando nosotros arrancamos a emprender en 2015 y en 2018 por ahí, sí, 2018 por ahí fue que nosotros arrancamos con Prometeo y en el mismo momento México lanzaba su ley FinTech, donde se hablaba de un capítulo de Open Banking. Nosotros vivimos ahí en México a partir de eso y, y un poco en ese momento era la expectativa de que Open Banking se iba a implementar en México y iba a suceder, y lo que terminó pasando es que se fue quedando un poco por el camino. Ahora Brasil está bastante fuerte en temas de Open Banking, lo tiene súper avanzado en las diferentes etapas. Y, y creo que lo que pasa al día de hoy en los otros países es que se está regulando de manera muy distinta. En general, desde el resto del mundo se piensa que Latinoamérica es una única geografía y en realidad es súper variada y súper distinta a nivel regulatorio, político y demás. Entonces hay desde Open Banking muy orientado a, sí, estandaricemos todo, a Open Banking orientado a, bueno, solo luego cuando los bancos acuerden con fintechs. Entonces los escenarios están siendo muy heterogéneos, lo cual todavía deja el espacio y probablemente vaya a dejar el espacio para empresas como las nuestras, que tenemos una postura de, independientemente de si esté regulado o no, nosotros nos presentamos, desarrollamos nuestra tecnología, generamos las conexiones, permitimos a las personas que desarrollen y a las empresas que desarrollen tecnología Open Banking, a pesar de no estar regulado, y en los países donde se está regulando, instantáneamente arrancamos con el proceso regulatorio. En Brasil lo tenemos súper avanzado. Y bueno, lo que termina generando es esto, ¿no? Como en las diferencias, eh, hace que sea un poco más difícil el escenario, pero en definitiva, como nuestro enfoque siempre es de estandarización y que un único punto de acceso para múltiples países de Latinoamérica, que actualmente estamos trabajando en 10 países de Latam, eh, hace de que nuestro enfoque siga siendo de estandarización y que el día de mañana conectarse a una API, a un banco en Uruguay, sea exactamente lo mismo conectarse a una en México, en Panamá, en Brasil, en Chile o en donde sea. Y ese es un poco el encare que queremos seguir teniendo. Nos parece el más sano. Y la analogía perfecta es, con los celulares nos podemos comunicar con cualquier persona, con cualquier número, con cualquier, y estamos acostumbrados a marcar el mismo largo de número y podemos hablar perfectamente dentro de un mismo país, y hay interoperabilidad entre los servicios telefónicos. Entonces, entendemos que con Open Banking tiene que suceder lo mismo. Y es la manera en que se utilice cada vez más Open Banking. Así que con ese mismo espíritu es que nosotros estamos abordando los diferentes países y acompañando las regulaciones en el caso de que las haya. Excelente, Rodrigo. Por último, preguntarte, ¿ustedes cómo ven este año que comienza, este 2022? ¿Qué van a hacer en cuanto a estrategia de crecimiento? Estamos muy optimistas. El año ha arrancado muy bien en relación a nuevos clientes que han entrado, clientes de buen porte. Todos los años madura más el ecosistema, entonces es cada vez más sencillo también mantener una conversación con clientes, lo cual reduce obviamente el tiempo de conversión de los mismos. Nos estamos orientando mucho a pagos, iniciación de pagos directamente eh, desde la iniciación del pago desde la cuenta bancaria, lo cual permite el desarrollo de pagos directamente desde la cuenta, como de débitos, de manera instantánea para el segmento de e-commerce. Entonces estamos bastante contentos con las nuevas cosas, las nuevas oportunidades que están apareciendo. Y bueno, ese es un poco el plan del 2022, empezar a profundizar en el área de pago, seguir con la parte de el Open Banking corporativo, como le decimos nosotros, como a empresas grandes con problemas específicos de empresas grandes.
Y nada, y seguir resolviendo a través de Open Banking ese tipo de problemáticas. Excelente, Rodrigo. Pues muchísimas gracias por acompañarnos. Les deseamos que continúen los éxitos y un abrazo a todos en Prometeo. Muchas gracias Alberto. Te mando un abrazo grande, que estés muy bien.